Alabamos a Dios por sus mercedes. En nombre de la Voz de la Esperanza, nos complace darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. ¿Sabes? Este es el momento de compartir este estudio ahorita mismo. Claro que sí. Si estás en las redes sociales, hazlo para que otros también sean bendecidos. Y en esta ocasión, saludamos a nuestros nuevos hermanos y hermanas en la fe que se bautizaron durante nuestra semana de evangelismo en San Sebastián, Puerto Rico. Fuimos grandemente bendecidos en la hermosa isla del encanto. Nos gozamos trabajando con los pastores y líderes de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. Así fue. Y en especial, Omar, enviamos nuestro saludo caluroso al hermano Heriberto Rivera. Así es. Su testimonio nos impactó, ¿no es cierto? Claro. El hermano Rivera es invidente y con valentía entró al bautisterio entregando su vida a Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Y Dios bendiga a cada uno de nuestros nuevos hermanos en Cristo. Amén. Les quiero decir, bienvenidos a la familia de Dios. Gloria a Dios. Bien. Habiendo visto esto, antes de proseguir, ¿qué te parece? Vamos a pedir en oración la bendición del Padre Celestial. Amén. Padre que moras en los cielos, con gran alegría nos presentamos delante de ti, con nuestros amigos y nuestras amigas, para estudiar, indagar y extraer verdades para estos tiempos. Bendícenos, que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana repasaremos la tercera lección del trimestre para el 18 de enero 2025 y se titula Para agradar a Dios. Te preguntas, hermano, hermana, ¿por qué debo hacer cosas para agradar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios es más grande que el tiempo, más grande que tus fechas, tus citas y tus responsabilidades. Y en verdad, sí, Dios desea que depongamos nuestra fe en Él. Amén. Dios desea que esperemos en Él y Él se encargará de cada detalle. Así es. Él arreglará cada circunstancia, ordenará cada plan que tengamos. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Sofonías 3:17 y alude a lo que acabo de decir. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué hermosa promesa celestial! Verdaderamente podemos aprender a lo largo de nuestra vida que no se trata solo de agradar a Dios, hermanos, sino de aprender a confiar en Él. Esta es una gran diferencia, ¿no lo crees? Porque la confianza es distinta a un jueguito que envuelve a apaciguar o complacer a Dios. Y la lección nos presenta un ejemplo muy interesante. Digamos que en el Día del Padre, un niño corre a donde está su papá y emocionado le entrega un regalo mal envuelto. Imagínate que el padre le diga, hijo, no me importa tu regalo, no hay nada que puedas darme que me agrade. Todo lo que me des, lo puedo conseguir por mí mismo. Todo lo que me des fue comprado con mi dinero o hecho con materiales que yo pagué. Así que mejor quédate con tu regalo. No lo necesito. No lo quiero, pero igual te amo. ¿Qué te parecería la reacción de ese padre? ¡Ay, ay, ay! Algo así horrible. En mi forma de verlo, qué hombre sin corazón, frío, insensible, diría yo. Esta lección nos lleva a preguntarnos, hermanos,
¿Será así como Dios responde a nuestras acciones? ¿Será que realmente podemos agradar a Dios? Hermano, hermana, por difícil que sea imaginarlo, incluso nosotros, siendo seres caídos, pervertidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. Dios nunca nos mira con la actitud de un padre, inclemente. Omar, no hay duda que sí podemos agradar a Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero eso solo lo lograremos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bien dicho, muchos no entienden esto, sí. No. Hay personas como, Sandra. Sandra es una fiel adventista que trata de agradar a Dios. Ella dice que se siente más espiritual cuando va a la iglesia. Bueno. Sandra lee 4 capítulos de la Biblia cada día. Wow. Lo hace incluso mientras se cepilla los dientes. Tremendo. Tremendo. Ella está convencida de que al hacerlo las cosas le irán bien, que se gana el favor de Dios mediante su obediente tiempo de oración y meditación. Por otro lado, si ella olvida dedicar tiempo para la oración o no lee la Biblia, eso la hace sentirse menos espiritual. La teología funcional de Sandra es un esfuerzo por manipular la complacencia de Dios mediante lo que ella hace y no mediante lo que Cristo hizo y hace por ella. Claro. Y esto está proliferado dentro de las filas de la iglesia. Muy cierto. Su comprensión de la obra de Cristo es limitada. En su, esquema de trabajar para agradar a Dios, Sandra olvida que son las obras de Cristo en ella lo que debe tomar prioridad. Tremendo lo que acabas de decir, Omar. Indudablemente, hermanos, el vivir por fe en las obras de Cristo, eso es agradar a Dios, ¿no es cierto? No se trata de lo que nosotros hacemos, no. Se trata de descansar en el único que sí puede agradar a Dios, Cristo Jesús. El estudio de esta semana destaca 3 puntos básicos. Primero, el placer que Dios siente por sus criaturas comprueba cuán valiosos somos ante sus ojos. Para Él somos preciosos, de un valor y una dignidad incalculable. Así es. Y Él se place en darnos la salvación gratuitamente. Maravilloso. Segundo, el placer de Dios es la razón de nuestro gozo y nuestra alabanza. Sabes, hermano, hermana, Dios desea llenar nuestro corazón de un gozo desbordante. Él se complace cuando nos gozamos en Él y le alabamos de corazón. Y ahora, en tercer lugar, o el tercer punto básico destacado en esta lección, es que necesitamos de Cristo para poder agradar a Dios. Podemos agradarle ofreciéndole sacrificios espirituales, alabándole con acción de gracias, haciendo el bien a nuestros semejantes y compartiendo también su gran amor. Sin embargo, solo seremos exitosos por la mediación de Cristo en nuestro favor. Escudriñaremos lo que verdaderamente significa agradar a Dios. Y mientras estudiemos, no olvidemos que Dios nos ama, que fuimos dotados por Él con un valor sumamente extraordinario. Esto es algo precioso. Precioso, sí. Porque tú y yo, tú también, hermano, hermana, todos somos valiosos para nuestro Padre Celestial porque fuimos creados a su imagen. Es sorprendente pensar cuánto Dios nos valora. Claro que sí. Pasemos entonces a la lección del domingo 12 de enero, titulada Más valioso de lo que puedes imaginar. La parábola del hijo pródigo ilustra notablemente
cuán valiosos somos a Dios. Amén. No hay nadie, ni siquiera el peor pecador, el más deplorable malhechor, a quien Dios no ame. Eso es difícil de comprenderlo. Sí lo es. Ahora, como Dios nos valora más de lo que podemos imaginar, a Él le desagrada el pecado. Claro. Porque sabe lo que el pecado causa en nuestras vidas, en tu vida, en la mía. Cuán cierto. En el relato de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, Jesús habló sobre un hijo que pidió su herencia antes de tiempo, ¿no es cierto? Rechazó a su padre, tomó el dinero e irresponsablemente despilfarró toda su herencia. Finalmente se vio reducido a la pobreza y el único trabajo que consiguió fue el de porquerizo. Incluso sufrió tanta hambre que hasta llegó a envidiar a los cerdos que comían en la pocilga. Y en su deprimente situación pensó, mientras yo paso necesidad, los sirvientes de la casa de mi padre tienen más que suficiente comida. Así que decidió regresar. Qué cosa, ¿eh? Tremendo. Con la esperanza de que por lo menos su padre lo tomara como un sirviente. Y lo que sucedió fue realmente impactante. La verdad es impresionante. Sí. Algunos padres rechazarían a un hijo que regresara de esa manera. Decidiste tomar tu herencia antes de tiempo y te fuiste de mi casa. Aquí ya no hay lugar para ti, le diría. Esa sería una actitud lógica, incluso razonable. Cierto. El hijo había ido demasiado lejos para ser reaceptado en casa. Pero en la parábola el padre no respondió en forma negativa. ¿Sabes? Lucas 15, 20 nos cuenta la reacción del anciano progenitor. Y dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. En esos tiempos se consideraba indigno que el dueño de la casa, saliera corriendo a recibir a alguien. Wow. ¿El qué dirán? Pero ese padre compasivo decidió correr y abrazar a su hijo. Más aún, lo restauró en su casa, organizó una celebración en su nombre, Nesí. Tremendo, tremendo. Hermano, hermana, ese padre representa a Dios. Esta historia nos asegura la gran compasión que Dios siente por cada persona descarriada. ¿Sabes? Esta historia nos hace entender que Dios se deleita cuando una sola persona regresa al hogar. Esa es una maravillosa verdad en cuanto al amor de Dios por nosotros. Hay 3 parábolas en Lucas capítulo 15 y Jesús las relató a los fariseos y escribas, quejones. ¿Para qué? Para subrayar el increíble valor de un ser humano perdido a los ojos de Dios. Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 145, lo explica. Los fariseos habían tenido solo desprecio y condenación para los pecadores, pero Cristo los saludaba como a hijos de Dios, indudablemente apartados de la casa del Padre, pero no olvidados por el corazón del Padre. Qué tremenda cita, la verdad, al punto. Rechazados por la sociedad, pero no olvidados por el Padre. En las 3 parábolas de Lucas 15, Jesús reprochó la mentalidad desdeñosa de los fariseos. Enfatizó el placer que Dios siente al recuperar y recibir a alguien que estaba perdido. Notemos que el tema principal de la parábola del hijo pródigo no es tanto la conversión en sí del pecador, sino más bien la restauración del mismo a la comunión con el Padre y con Dios. ¿Saben? Sí, definitivamente
esta historia nos muestra que el amor de Dios es inmenso. Y el amor de Dios por cada individuo es inconmensurable. Y su atención personal está dirigida a cada ser humano. Qué hermoso que es el carácter de nuestro Dios. Claro que sí. Ahora, la comprensión del hijo pródigo sí. Refleja el descubrimiento del pecador, de que aparte de Dios no hay esperanza. Eso es lo que piensa cada pecador. Cuando un pecador recupera el juicio o se da cuenta de su error, en ese momento se produce el arrepentimiento, sí, el anhelo de volver a la comunión con Dios. Y cuando eso sucede, ese pecador arrepentido que desea acercarse a Dios está profundamente consciente de su propia pobreza espiritual. ¿Pero qué ocurre entonces? Ese pecador deja a un lado todo orgullo, todo sentimiento de egoísmo personal. Amén. No trae nada de valor consigo. Su único pensamiento es lanzarse a la merced de Dios y suplicar una posición por lo menos de servidumbre, como lo intentó hacer el hijo pródigo. Y la reacción del Padre Celestial, Nesí, no nos podemos olvidar, tal como ocurrió en la parábola, nos muestra la compasión divina. Amén. Sabes, en Salmo capítulo 103, versículo 10 al 13, dice: el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. En lugar de condenación, sí, hay regocijo por cada pecador que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Amén. Se había perdido y es hallado, así Gloria como lo a describe Dios. Lucas 15:32. Qué hermoso, qué hermoso. Y esas exactas palabras, muerto y vivo, perdido y hallado. Esos son términos que se aplican al estado de una persona antes y después de su conversión a Cristo, hermanos. Hoy la fiesta celebrando al hijo pródigo es lo que ocurre en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En forma maravillosa. Esto representa lo que nosotros recibimos en Cristo al ser salvos. Somos cubiertos con el manto de su justicia, como lo explica Isaías 61:10. Obtenemos el privilegio de participar del espíritu de adopción, como lo afirma Efesios 1:5. Y nuestros pies son calzados con la disposición proveniente del Evangelio de la paz, para que andemos en los caminos de la santidad, Efesios 6:15. Todo esto nos comprueba cuán valiosos somos para Dios. Continuaremos estudiando. Claro. Analicemos la lección del lunes 13 de enero titulada El regocijo de Dios. La pregunta no es si Dios se regocija en sus hijos, no. Más bien la pregunta tiene dos aspectos. Primero, ¿qué ve Dios en nosotros que lo lleva a regocijarse? Y segundo, ¿deseará Dios que su regocijo por nosotros cause algún efecto en nuestra forma de actuar? Importante eso. Aunque nos resulta difícil imaginarlo, Dios me considera a mí, te considera a ti valiosísimo. Gloria a Dios. Y Él se regocija por nuestra salvación. Amén. Esto lo podemos ver en Sofonías, capítulo 3, versículo 17, que comprueba enfáticamente cuánto se deleita Dios por su pueblo redimido. Amén. Casi todas las palabras que en el idioma hebreo significan alegría y deleite están concentradas en este único versículo que describe el regocijo divino por su pueblo. Qué hermoso.
Leámoslo una vez más. Sofonías 3, 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? El versículo es un conjunto combinado perfectamente, como las notas musicales de una sinfonía, ¿no es cierto? Es como si ninguno de los términos por sí solo fuera suficiente para describir la magnitud del deleite de Dios. Y observemos algo importante, hermano, hermana. Observemos dónde está Dios según este versículo. Dice, en medio de su pueblo. La reconciliación que surge de la relación de amor viene acompañada de la presencia inmediata de Dios. Y podemos ir al libro de Isaías capítulo 62, versículo 4, porque allí expresa una imagen similar, pero usando una analogía matrimonial. Dice la segunda parte del versículo: serás llamada mi deleite, tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. Bueno, en el hebreo el pueblo de Dios se llamará Hefzibá, que significa mi deleite es en ella. Aquí voy a hacer una pausa para mencionar algo interesante. Hefzibá era el nombre de la reina del rey Ezequías de Judá, madre de Manasés. Ese es un detalle muy interesante y significativo, ¿verdad? Y notemos además que Isaías 62:4 dice que la tierra se llamará Beulá, que significa casada. ¿Por qué? Porque Dios se goza en llamar a su pueblo su esposa. O sea, el pináculo del gozo de Dios está reservado para el día de la restitución. Cuando Él nos recibe, cuando Él se regocija por nosotros. Definitivamente la analogía esposo-esposa es una excelente manera de ilustrar una relación recíproca de amor exclusivo. Entonces no es de sorprender que el texto bíblico escrito en una cultura patriarcal presente a Dios como esposo e Israel como esposa. Y no olvidemos que en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28, el apóstol explicó que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y debe amarla como a su mismo cuerpo. Estos textos no solo resaltan el tipo de amor desinteresado y sacrificial que un esposo debe tener por su esposa, sino que también demuestran que Cristo ama a su pueblo, su iglesia, como a sí mismo. Él descendió a esta tierra para salvar a su novia y a su esposa, y pronto la recibirá en el glorioso hogar que Él ha preparado para ella. Indudablemente, sí, la relación entre Cristo y su iglesia realza el esplendor y la hermosura de la relación matrimonial. Cierto. La unión entre Cristo y la iglesia es tan real entre el esposo y la esposa como tú y yo, y aún más. Esto es hermoso, en verdad. Ahora, Dios no solo se regocija por nosotros, hermanos, sino que Él nos extiende una invitación, claro. ¿no es cierto? Para ejemplificar esto, comparemos Sofonías 3:17 con Salmo 149:4, donde dice: Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, los dos versículos son similares, porque enfatizan la alegría que Dios siente por nosotros. Pero notemos que Salmo 149:2 nos invita a actuar, porque dice: regocíjese Israel en su Hacedor,
los hijos de Sión se alegren en su rey. Claramente, Omar, aquí vemos la importancia de una relación que tiene definitivamente dos vías, ¿no es cierto? Claro. Dios se complace en su pueblo y sobre esta base lo invita a ese pueblo a experimentar gozo en Él y alabarle con alegría. Así también. Sofonías 3:14 exhorta al pueblo de Dios a alabarle y dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Amén. Sabes, hermano, nuestra alabanza a Dios debe prever el placer y el gozo que Dios siente con su pueblo. Hermano, hermana, somos dotados de un valor extraordinario. Somos valiosos porque fuimos creados a imagen de Dios. Es asombroso. Dios, creador del universo, nos valora más de lo que nosotros podemos imaginar. Con esta perspectiva en mente, la lección para maestros nos invita a reflexionar. ¿Cómo puede nuestro respeto y amor por otros demostrarles cuán valiosos ellos son a los ojos de Dios? ¿Qué podemos hacer para valorar a cada persona al punto de deleitarnos en su salvación? Oh, Omar, en verdad el valor espiritual se refiere a valorarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Así es. Como Dios lo hace y no como lo hace el mundo. El valor de cada persona se decidió antes de que él o ella llegara a esta tierra, hermana. Sí. Esto nos da una valía singular y nos lleva a responder a Dios con alabanza y a ser efectivos, compartiendo la salvación que tenemos en Cristo con otras personas. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección preparada para el martes 14 de enero, titulada ¿Complacer a Dios? ¿Cómo es posible que el Dios del universo se deleite en nosotros? Simples seres humanos, fugaces masas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente es un cosmos infinito. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan importantes para el Ser Supremo, el Dios Todopoderoso que no necesita nada? Ay, ay, ay. Podemos analizar estas preguntas en dos aspectos diferentes. A ver. Por ejemplo, primero, ¿de qué manera se complace Dios? Segundo, ¿cómo podemos complacerlo particularmente dada nuestra pecaminosidad? Bueno. Ahora, el primer aspecto de estas preguntas es el tema de hoy. Y el segundo lo veremos en la lección de mañana. Veamos entonces. Dios sí puede complacerse con cada ser humano porque Él nos ama de una manera que envuelve nuestros mejores intereses. En forma contrastante, Dios sí se entristece y le desagrada cuando alguien practica el mal. De hecho, Proverbios capítulo 15, versículos 8 al 9, nos enseña que el sacrificio y el camino de los impíos son abominación para Dios. Pero la oración de los rectos es su deleite y Él ama a los que siguen la justicia. Estos versículos no solo nos muestran que a Dios le desagrada el mal, sino que Él se deleita con los que practicamos la bondad y la rectitud. Estos textos también expresan que el deleite y el amor divino están en directa relación entre sí, comprobando la profunda conexión entre el amor de Dios y su divina complacencia. Oh, entonces esa complacencia conectada con el amor de Dios. Ahora,
Según Salmo 146:8, Dios ama a los justos. Y 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Bueno, esto no significa, hermanos, que Dios ama solo a los justos o que Dios ama solo al dador alegre. No, Dios ama a todos. Sin embargo, para que estos textos transmitan el mensaje divino, deben reflejar el hecho de que Dios ama al justo y al dador alegre en un sentido muy especial. O sea, en otras palabras, Omar, lo que leemos allí en Proverbios 15 del 8 al 9, ¿no es cierto?, nos da la clave para entender esto con más claridad. Dios ama a estas personas en particular, en el sentido de que Él se complace con ellas. Aún así, nos encontramos muy lejos del tipo de personas que Dios desea que seamos. Oh, tristemente es cierto. Estamos muy lejos de ser los seres originales que Él creó. Entonces, debemos preguntarnos, Nesí, ¿qué es lo que Dios realmente busca? El sacrificio es una de las representaciones principales que han dominado nuestra idea de lo que Dios anhela recibir. Cierto. Cuidado, incluye todo tipo de presentes, ofrendas y rituales que se hacen para dar algo que es supuestamente valioso para Dios. Ahora, un sacrificio es renunciar a algo sumamente costoso para nosotros con el fin de complacer a Dios. Para nosotros, la idea de sacrificar a Dios para obtener un favor divino es una idea familiar. A veces se enseñan en la propia escuela sabática. Muy cierto. Es increíble. Todo el tiempo esas ideas se inculcan ¿sí? desde pequeñitos, ¿no es cierto? Y el predicador Jimmy Carter cierta vez contó la historia, triste historia, de una misionera que se encontró cierta mañana con una mujer hindú que llevaba a sus 2 niños en brazos. Uno de ellos se veía saludable, mientras que el otro, pobrecito, se veía muy enfermizo. Y la misionera le preguntó a la señora, ¿dónde iba? Y ella le respondió, voy al río a ofrecer a uno de mis hijos a los dioses en sacrificio por mis pecados. La misionera, pasmada, insistió con la señora hindú y le dijo que Cristo la amaba, que la verdadera manera de agradar a Dios es obtener su perdón, era simplemente aceptarlo como Salvador personal. Ella hizo todo lo posible para que esa mujer no sacrificara a ninguno de sus hijos, pero fue en vano. Pocos días después, la misionera nuevamente se encontró con la misma mujer. Y esta vez ella solo llevaba al niño enfermizo en sus brazos. La misionera le preguntó acerca del otro niño y la señora le dijo simplemente, ¿usted no lo recuerda? Cuando nos vimos el otro día, yo iba rumbo al río para ofrecer a los dioses a uno de mis hijos. ¡Oh, mi amiga!, exclamó la misionera. Si debías hacer eso, ¿por qué no ofreciste al río tu hijo enfermo? Y para su asombro, la mujer hindú le replicó, quizá esa sea la manera en que los cristianos viven su religión, pero nosotros siempre ofrecemos lo mejor a nuestros dioses. Qué deprimente eso, ¿eh? Terrible. Pero qué lección nos deja. Esta es una triste historia que nos hace pensar en cómo los seres humanos visualizan los sacrificios que deben hacer a Dios. Cierto. Ahora las Sagradas Escrituras nos dan diferentes maneras invitándonos a agradar a Dios, pero ninguna habla de ese tipo de sacrificio. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6 menciona la fe. 2 Corintios 5:9 nos aconseja que seamos agradables. Colosenses 1:10 nos insta a andar y a crecer en el conocimiento de Dios. Y Hebreos 13:15 nos exhorta a alabarle y a confesar su nombre. Claro.
Todos estos textos bíblicos nos instan a ofrecer continuamente sacrificios espirituales a Dios que incluyen nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, practicar buenos actos y compartir lo que sabemos con otros. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, concluye diciendo: de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, pero es digno que notemos lo siguiente. Las primeras palabras de Hebreos 13:15 que mencionaste indican que no debemos ofrecer ninguno de estos sacrificios por nuestros propios esfuerzos. Claro. Más bien, debemos ofrecer nuestros sacrificios espirituales a Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Amén. En otras palabras, hermanos, no podemos agradar a Dios con nuestras propias obras, con nuestras alabanzas. Es solo por medio de Cristo que nuestras alabanzas y acciones pueden ofrecerse como sacrificios espirituales que verdaderamente agradan a nuestro Padre Celestial. Daremos seguimiento al estudio del miércoles 15 de enero titulado Piedras vivas. Cuando estudiamos reflexivamente nos preguntamos, siendo seres pecadores, ¿cómo podemos agradar a un Dios santo? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos enseña esto en cuanto a nuestra posición ante Dios? Que Cristo vino a condenar al pecado y no a los pecadores. Amén, amén. Oh, Dios nos regala su gracia antes de cualquier respuesta humana que podamos darle. Maravilloso, ¿no es cierto? Así es. Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Así es. Hermano, hermana, nuestro Salvador Jesús ofrece justificación y libertad cuando creemos y aceptamos las generosas estipulaciones del Evangelio, cuando por fe vivimos en amante obediencia a nuestro Dios. Ahora, lógicamente, aún quedan deficiencias en nuestro carácter. Sí. Sin embargo, el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 448, nos dice: cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y Él suple la deficiencia con sus méritos divinos. Para esa persona no hay ninguna condenación, así lo afirma Juan 3:18. Maravillosa promesa, ¿no es cierto? Gloria a Dios por esta promesa. Y cuando leemos Romanos capítulo 5, versículo 8, entendemos esto, de una manera aún más clara. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, en el griego la palabra traducida como muestra es sunistemi, que significa establecer o comprobar. Entonces, Dios comprueba su amor hacia nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Bueno, definitivamente la muerte de Jesús por cada pecador comprueba que el amor de Dios es real y además nos presenta ese amor en toda su grandeza y perfección. ¿Sabes, Nesí? El sacrificio de Cristo permanece como la demostración máxima del amor divino. Ahora, debemos hablar un poco sobre la definición de amor.
Algunos creen que el amor es un sentimiento, una emoción. No, no lo es. No. Una reacción química, bioquímica. Bueno. Claro, los sentimientos y las emociones están involucrados en el amor, pero el amor debe estar orientado hacia la acción. Ah, claro. No que es pasivo. sí. El amor es un verbo, lo que hacemos no es un sustantivo, un sentimiento. Oh. Muchos matrimonios fracasan porque valoran los sentimientos por encima de las acciones. Ay, ay, ay. Tú y yo hemos aconsejado a innumerables parejas que dicen que ya no sienten el amor que alguna vez tuvieron por su cónyuge. Qué triste. Y que no tenían amor, tenían sentimientos nada más. Sí, es cierto. Afirman que se desenamoraron. Algo así ni debiera mencionarse. El amor se forma con el tiempo y crece cuando vemos lo que nuestro cónyuge es para nosotros, hace por nosotros y por los demás. Seguro. Cuando vemos el quilate de ese metal. Cuán cierto. Estoy de acuerdo. El amor es acción, no una pasión sencilla sentimental. Imagínate, hermano, hermana, si Jesús, justo antes de padecer en la cruz, hubiera ido al huerto y pensado, odio este sentimiento, no tengo ganas de hacer esto, creo que basaré mi decisión en lo que siento más bien. Si eso hubiera sucedido, todos estaríamos irremediablemente condenados. En serio, ¿eh? Pero Jesús resistió y luchó contra esos sentimientos. Aunque sí oró para que Dios le quitara la copa, él deseaba hacer la voluntad del Padre, no lo que le apetecía o lo que él sentía en ese momento. Tremendo. Jesús demostró su amor. Amén. Se entregó voluntariamente por nosotros, aun siendo nosotros sus enemigos desastrosamente malvados. Así fue. Definitivamente, hermanos, el amor no depende de sentimientos emotivos, porque los sentimientos pueden ser emociones humanas superficiales y poco confiables. Debemos más bien enfatizar que el amor es una elección más que un sentimiento. El amor se comprueba objetivamente en acción. Por eso dije que el amor es acción. Entonces, el amor es lo que una persona elige hacer, no tanto lo que elige sentir. ¿Acaso Dios amó al mundo porque sintió una emoción? ¿Una cosquillita? Dios nos ama, es cierto, pero ese amor requirió acción, hermanos. Y eso incluyó el sacrificio supremo de la vida de su único hijo. Ese es el amor preponderante en acción. Y sabes, Dios continúa diariamente comprobando y realzando su amor por nosotros. Omar, es cierto que Jesús murió solo una vez por todos nosotros, pero en los resultados permanentes de su sacrificio tenemos una prueba contundente y constante del amor divino. Lo que pasa es que confundimos, creemos que el cuchi del sentimiento es el amor que le tengo a mi cónyuge o a la pareja o a la mujer que estoy infatuado con ella. Estimados, ese cuchicuchi, esa cosquillita, no es amor, no. Es puro sentimiento, puro pasión. Considerando ese inconmensurable amor comprobado en acción por Cristo en la cruz, amén, percibimos que sin la intervención divina somos incapaces de traer algo valioso delante de Dios. Cierto. Pero notemos, Dios en su gracia y misericordia abrió un camino mediante la obra de Cristo. Amén. Entonces, por medio de Cristo, podemos ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables
a Dios. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Así es. Y aunque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 13:21 dice que por la obra mediadora de Cristo, Dios completará en nosotros toda buena obra para que hagamos su voluntad, Así es. obrando Él en nosotros todo lo que es bueno, agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nesí, gloria a Dios por este mensaje. Alabado sea Dios, amén y amén. Podemos reconciliarnos con Dios, hermanos, e incluso ser agradables ante Él por la fe, mediante la obra de Jesús. Al responder a Dios por fe, maravillosamente somos justificados delante de Él por la mediación aceptable de Cristo. Y si respondemos positivamente a las amorosas propuestas de Dios, somos considerados dignos por la mediación de Cristo. Y Él entonces nos transforma a su semejanza. ¡Qué concepto! Qué hermoso, hermano, hermana. La obra redentora de Dios no está solo dedicada a nosotros en forma externa, aquí por afuera. No, la obra redentora de Dios actúa continuamente dentro de nosotros. Amén. Ay, estamos aprendiendo verdades maravillosas en la palabra de Dios. Continuemos con el estudio del jueves 16 de enero titulado Un objetivo digno. Bajo el resguardo de la misericordia y la mediación divina, Dios se complace incluso en nuestra más pequeña respuesta positiva a su amor. Amén. Mediante el único digno de amor y perfecto en justicia, Cristo Jesús, cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios que vivirán con Él por la eternidad. Amén. ¿Sabes, hermano? Esta es la gran esperanza de la redención que abrazamos, pues implica el resultado de la obra de Cristo que realizó por nosotros en la cruz y la obra que Él está realizando realizando ahora en este momento en el cielo. Ahora quizá te preguntes, ¿será que este plan me incluye a mí? ¿Qué pasa si yo no soy lo suficientemente bueno, buena? ¿Qué pasa si no tengo suficiente fe? Te invito a leer la historia de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 29. Allí podrás ver que los discípulos enfrentaron una situación muy difícil. Ellos no pudieron echar fuera al demonio que acosaba a un jovencito. Toda esperanza parecía perdida. Pero entonces Jesús entró en escena y le dijo al padre del muchacho: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre respondió en lágrimas: creo, ayúdame en mi incredulidad. Observemos que Jesús no le dijo a ese padre: siento que será mejor que regreses conmigo cuando tengas más fe, no ahora. No, mis hermanos, el clamor del hombre, ayúdame en mi incredulidad, fue suficiente. Esto es magnánimo, porque Hebreos 11:6 claramente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin embargo, Jesús acepta incluso la fe más pequeña y a través de esa minúscula fe por la mediación de Cristo podemos ser capacitados para agradar a Dios. Por lo tanto, debemos seguir el consejo del apóstol Pablo y ponernos el objetivo o la meta de agradar a Dios en todo. Maravilloso esto, y además debemos pedir a Dios que transforme nuestros intereses para que aprendamos a incluir las necesidades de aquellos a quienes amamos. Que Dios expanda nuestro amor para que pueda llegar con bendición a los que nos rodean. Romanos 12 del 10 al 13 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa es una de las maneras en que podemos agradar a Dios mediante las obras de Jesús. Pero es algo que solo lograremos cuando de corazón obedezcamos a Dios. La autora inspirada resume la temática en el libro Deseado de todas las gentes, página 621. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Sabes, Dios desea que nosotros, como su heredad escogida, nos valoremos de acuerdo con el precio que Él ha puesto sobre cada uno de nosotros. En verdad, Omar, si no fuera así, Dios no habría enviado a su Hijo único a una misión tan costosa para redimirnos. Entonces, definitivamente podemos esperar grandes cosas al agradarle y al tener fe en sus promesas divinas. La verdad que hemos sido grandemente bendecidos con este estudio Amén. De la lección de esta semana. Ahora, recapitulemos los puntos más importantes. En primer lugar, la parábola del hijo pródigo ilustra de manera notable cuán valiosos somos a los ojos de Dios. Segundo, Dios se regocija en nosotros. El valor de cada uno de nosotros se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. En tercer lugar, no podemos agradar a Dios con alabanzas o buenas obras. Solo por medio de Cristo. Nuestros actos pueden ser ofrecidos como sacrificios espirituales que agradan a nuestro Padre Celestial. Cuarto, podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe mediante la obra de Cristo. Y en quinto lugar, debemos ponernos el objetivo o la meta de agradar a Dios en todo, algo que solo podremos lograr por medio de Jesús. Oh, Mar, del raudal de Dios recibimos abundante bendición. Y la semana que viene estudiaremos otro tópico bíblico incandescente. La próxima lección se titula Dios es apasionado y compasivo. Hermanos, sigamos estudiando juntos, gozándonos juntos. Y vamos a ver y contemplar el amor de Dios y su justicia. Amén. Y no olvides sintonizar la programación de La Voz de la Esperanza. Toda la programación, ¿es cierto? Próximo viernes, ¿Así? El tema que presentaré se titula Cuando el fuego se apagó. Uf. Cuando la chispa se apagó. Ay, ay, ay. Estimados, no te lo pierdas. Podrás extraer consejos prácticos para ti, tus amigos y tus familiares. La verdad será muy importante. Sí. Sabes, hermano, hermana, La Voz de la Esperanza fue establecida en 1942. Es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y si deseas aprender más o deseas enviar una ofrenda, puedes visitar nuestra página electrónica lavoz.org. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.